Aniel se miró al espejo con la misma sensación que lo perseguía desde hacía 10 años, la de estar ocupando un cuerpo que no terminaba de pertenecerle. Se peinó rápido, ajustó la corbata de la universidad y se obligó a sonreír. En Londres nadie sabía quién era en realidad y así debía permanecer. ¿Listo?, preguntó su madre desde la cocina. Sí, ya bajo, respondió, tratando de que su voz sonara firme. Ambos habían aprendido a vivir con nombres prestados, documentos falsos y un silencio pesado que nunca se atrevía a romperse del todo. Nadie mencionaba a Adam. Nadie hablaba de aquel día. Aniel se convirtió en un estudiante brillante. Las calificaciones impecables, las amistades superficiales y una rutina perfectamente diseñada para pasar desapercibido. Pero cada noche, antes de dormir, el recuerdo volvía, Adam gritando su nombre, la luz devorándolo, el silencio posterior. Las noticias del mundo tampoco le daban tregua. Hacía 2 años que el mundo había cambiado de forma brutal. De pronto, las risas en las plazas, las banderas en las calles y la libertad de amar sin miedo se apagaron bajo una sola sombra, la OAH. Organización de Humanos Antinaturales. Ese era el nombre que helaba la sangre de miles. La fundó un hombre llamado Druids, proveniente de Rusia, de mirada acerada y un gesto tan frío que parecía tallado en hierro. Su discurso había empezado como susurro en foros y calles oscuras, pero pronto se volvió grito en estadios, leyes en parlamentos y después, cadenas en muñecas. En apenas 2 años, la OAH había extendido su influencia por todo el planeta. No se trataba solo de propaganda o prohibiciones, eran redadas, capturas masivas, centros de readaptación donde, según proclamaban, ayudaban a corregir lo que ellos llamaban desviaciones. Pero todos sabían la verdad. Allí dentro no había luz, solo gritos apagados y cuerpos que regresaban quebrados, vacíos o no regresaban en absoluto. Aniel lo había vivido de cerca. 2 amigos suyos, compañeros de tardes y confidencias, fueron llevados sin explicación. Nunca los volvió a ver. Desde entonces, caminaba con un nudo en el pecho, como si la culpa le rozara los talones. Ese septiembre, sin embargo, la vida cambió de rumbo. Le habían aceptado en una maestría en Irlanda. Al principio lo dudó, ¿arriesgarse a empezar de nuevo? ¿Exponerse otra vez? Pero algo en su interior, una vibración desconocida, lo empujó a aceptar. La mañana de la despedida, su madre lo abrazó más fuerte de lo habitual. Prométeme que serás cuidadoso. Aniel asintió, aunque en el fondo no estaba seguro de poder cumplirlo. Cuando el avión despegó rumbo a Dublín, no sabía que ese viaje lo llevaría de regreso a todo lo que creía haber perdido, a sus poderes, a su destino. Y a Asael. El viento de Dublín siempre arrastraba un rumor de lluvia, incluso en los días soleados. Aniel ya se había acostumbrado a caminar bajo cielos grises, con libros apretados contra el pecho y la cabeza baja, como si aún cargara la sombra de su pasado. Pero aquel día todo cambió. El campo deportivo del St. Thomas College estaba lleno de voces, risas y el estruendo de un partido de rugby. Los estudiantes se dispersaban en los alrededores, unos en las gradas, otros descansando bajo los árboles. Aniel no tenía interés en el deporte, pero sí en el aire libre, en la calma que le ofrecía estar lejos de los pasillos llenos de miradas. Entonces lo vio. Un niño pequeño, quizás hermano de algún jugador, corría tambaleante hacia la cancha. El rugido de los jugadores lo envolvía todo, y nadie parecía notar que el niño iba directo hacia la trayectoria de un gigante con el balón. Aniel sintió un escalofrío recorrerle la piel. El tiempo se volvió espeso, denso, como si el mundo dudara un instante en avanzar. Su respiración se cortó. Una parte de él gritaba que se detuviera, que no lo hiciera, que no dejara salir aquello que había enterrado durante 10 años. Pero otra parte, la que jamás dejó de ser el mismo, la que aún sabía lo que significaba proteger, tomó el control. «Alto», susurró, aunque su voz fue ahogada por el bullicio. La tierra tembló bajo sus manos. No era un terremoto, sino una pulsación, como un latido profundo que despertaba.
La energía lo atravesó y, en un destello casi invisible, levantó al niño suavemente del suelo, apartándolo justo cuando el jugador pasó rugiendo como una bestia. El niño quedó a salvo, sentado en la hierba, sorprendido pero ileso. El murmullo se esparció como fuego. Algunos lo habían visto, otros apenas notaron un movimiento extraño en el aire. Pero entre todas esas voces, hubo una que se clavó en Aniel como un alfiler. Aniel. Percibió que gritaron su nombre a lo lejos. El nombre verdadero. Aquel que llevaba años sepultado bajo capas de silencio. Sus ojos buscaron entre la multitud. Y allí estaba. Asael. Su cabello era más corto, sus facciones más maduras, pero su mirada. Esa mirada era la misma de la infancia. La misma que lo había acompañado en el salón de clases, la misma que lo había visto caer de rodillas el día en que Adam desapareció. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse otra vez. Aniel sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Asael no había gritado. No había corrido hacia él. Solo había pronunciado su nombre como un secreto revelado después de años de silencio. El corazón de Aniel golpeaba con furia en su pecho. No podía quedarse allí. No podía dejar que el pasado lo alcanzara tan rápido. Intentó huir. Sus pasos aceleraron, pero la voz volvió a perseguirlo, más firme esta vez, cargada de algo que no era acusación, sino súplica. Aniel, espera. Aniel giró bruscamente la cabeza. Lo buscó entre la multitud, lo vio avanzar con el uniforme deportivo y esa mirada que conocía demasiado bien. Pero el pánico fue más fuerte. Y antes de permitir que el pasado lo alcanzara, desapareció. Se desvaneció en el aire. Ese día entendió que su secreto ya no estaba seguro. Que el pasado, de alguna forma, lo había encontrado en Irlanda. Y que la voz que lo llamó no era de un enemigo, sino de la única persona capaz de arrancarle la máscara que había usado durante una década. El nombre había regresado. Y con él, todo lo que había tratado de olvidar. El pasillo parecía interminable aquella mañana. Aniel caminaba con pasos rápidos, el corazón latiéndole con fuerza. Había pasado una semana desde que lo vio por última vez y la desesperación lo carcomía. Cuando por fin lo encontró, Asael estaba saliendo de un aula solitaria, como si el destino hubiera conspirado para cruzarlos. Asael. Susurró Aniel, alcanzándolo y tomándolo suavemente del brazo. Quisiera hablar contigo. Asael lo miró con una pizca de sorpresa, como si esas palabras hubieran estado aguardando demasiado tiempo. No hubo necesidad de explicaciones. Un instante después, ambos desaparecieron y reaparecieron en lo alto de un edificio, bajo un cielo gris azulado que parecía arder de secretos. Asael respiró profundo, aún aturdido por la sensación extraña de haberse movido en un parpadeo. No preguntó cómo lo había hecho. Simplemente habló, como si hubiera cargado esas palabras demasiado tiempo. Después de que te fuiste de la ciudad, los papás de Adam nos buscaron. Querían respuestas, cualquier cosa. Me ofrecieron dinero, me suplicaron que les dijera dónde estabas. Pero hubiese sido inútil. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Yo también me sentía así, atrapado en la nada. Aniel bajó la cabeza, sintiendo cada palabra como un golpe. Asael continuó, con el tiempo, mis padres decidieron irse a Irlanda. Teníamos familia aquí, y después de todo, nadie quería seguir en aquella ciudad, no después de lo que pasó. Yo entré al ejército. Pensaba que ahí encontraría disciplina, que podría escapar de los recuerdos. Pero tuve que dejarlo. La OAH había comenzado a infiltrarse, y mi padre, por contactos, supo que el ejército estaba siendo investigado. No era seguro. Así que lo dejé y me dediqué a terminar una carrera. Guardó silencio un momento, observando a Aniel como si intentara descifrarlo. Nunca pensé volver a verte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más fuertes que cualquier reproche. Aniel lo miró a los ojos y entendió que ese reencuentro no era una casualidad. El pasado había regresado, y con él, la posibilidad de enfrentarse a todo lo que había enterrado. Los días siguientes se hicieron distintos.
Aniel y Asael comenzaron a encontrarse más seguido, cada vez con menos temor, aunque con la cautela de quien guarda un tesoro frágil. La teletransportación se convirtió en su cómplice. Aniel aparecía en el cuarto de Asael, lo tomaba de la mano sin previo aviso, y juntos se deslizaban por montañas, bosques y llanuras que parecían existir solo para ellos. Asael, que conocía mejor la tierra, le mostraba los rincones más verdes, las cascadas escondidas, las cumbres desde las que la ciudad se veía como un recuerdo lejano. El amor, aunque aún callado, los iba envolviendo en cada mirada sostenida, en cada risa compartida que parecía demasiado íntima para el mundo. Pero aquella magia que creían secreta no tardó en ser descubierta. Un día, mientras se teletransportaban en la escuela, un hombre los vio, Mr. Will, el profesor de ciencias. No gritó, no los delató. Solo los miró con asombro y pidió hablar con ellos. Aceptaron. El profesor los condujo por la larga biblioteca hasta una sala privada, acogedora, casi hogareña, con sillones y una puerta que daba directamente al bosque. Cerró la puerta y los invitó a sentarse. Estoy sorprendido por lo que acabo de presenciar, dijo con voz grave. Nunca pensé verlo con mis propios ojos, aunque ya sabía de la existencia de algo así. Aniel bajó la mirada, pero Asael lo sostuvo, transmitiéndole calma. Mr. Will les habló entonces del antiguo libro, aquel que hablaba de 3 personas extraordinarias, con poderes y una misión en la Tierra. Les mostró un símbolo, un círculo mayor con 3 círculos pequeños a su alrededor, dividido en 3 partes que semejaban las raíces de un árbol. Después, encendió su computadora. Una grabación temblorosa mostraba la silueta de alguien teletransportándose, robando el libro en segundos imposibles de detener. Nadie había logrado reconocerlo. Quiero mostrarles algo más, anunció el profesor. Caminaron juntos hasta el bosque, donde hallaron las piedras dispuestas en círculo, conectadas por fragmentos más pequeños. Justo como en el símbolo. Mr. Will señaló la piedra superior, miren aquí. Esta marca es idéntica. Aniel se inclinó, tocó con sus dedos la hendidura y de inmediato la onda de energía que siempre lo envolvía al usar sus poderes salió disparada. Entonces, un resplandor verde iluminó el suelo, extendiéndose entre las piedras. En el centro, un artefacto comenzó a levitar, era el mismo símbolo, forjado en plata, oro y cobre, dividido en 3 piezas con raíces verdes en su núcleo. Asael y Mr. Will quedaron sin aliento. Aniel, con el corazón acelerado, se acercó. Una capa de energía lo cubrió entero, y en medio de la luz escuchó una voz interior, lo usarás cuando llegue el momento adecuado. Un segundo después, todo desapareció. Solo él permanecía de pie, con el artefacto en su mano, brillando con un poder que lo unía a algo más grande de lo que jamás había imaginado. De regreso al colegio, Mr. Will le confesó que aún quedaban copias de aquel libro, aunque incompletas, describiendo solo fragmentos de cómo usar los poderes. La persona que se había llevado el original había querido borrar todo rastro, pero no lo había logrado del todo. Aniel apretó el artefacto contra su pecho. Y aunque la incertidumbre pesaba, sintió algo diferente, ya no estaba solo. Asael caminaba a su lado, y ese vínculo era más fuerte que cualquier sombra. El profesor Will había sido claro, tus poderes no crecerán entre paredes. La pradera oculta, en medio del bosque, es el lugar ideal, pero caminar hasta allí es prácticamente imposible. Si quieres entrenar en serio, tendrás que teletransportarte. Aniel obedeció. Al principio, cada intento era torpe, un salto desordenado en el espacio que lo dejaba exhausto. Pero con el paso de los días, el bosque se convirtió en su campo de pruebas y, poco a poco, el miedo se transformó en control. Aún así, las preguntas lo acechaban en silencio. ¿Dónde estaban las otras 2 personas con poderes? ¿Cuándo podría usar el artefacto? ¿Y para qué estaba destinado en realidad? Las dudas lo atormentaban, pero se obligaba a enfocar su mente, primero debía fortalecerse. El entrenamiento se intensificó. Descubrió que las artes marciales afinaban su cuerpo tanto como su poder, golpes directos, equilibrio perfecto y una conexión más fluida entre movimiento y energía. Su escudo protector, que antes apenas lo rodeaba,
Ahora podía expandirse como una ola devastadora capaz de destrozar todo a su paso, tal como lo anticipaba el libro que Mr. Will le entregó. Pronto entendió también que la naturaleza era su aliada. Podía sentir cómo las ondas de su energía se extendían en la superficie, conectando con los árboles, la hierba, el aire. Esa comunión le daba calma, pero también dirección. Aprendió a canalizar sus ondas hacia un objetivo con precisión quirúrgica, al levitar impulsado por ellas como si fueran un trampolín invisible, flotando durante largos segundos en el aire. Lo único que aún se le escapaba era el tiempo. Por más que lo intentara, viajar hacia atrás o adelante en la corriente temporal seguía siendo un misterio. Era como si esa parte de su poder durmiera, esperando algo más. Los meses pasaron y Aniel dejó de ser un muchacho perdido para convertirse en alguien con propósito. Su mente era más firme, su cuerpo más ágil y su espíritu más enfocado. Y en su pecho ardía una meta imposible de ignorar: destruir a la OAH. Sabía que no sería sencillo. Los centros de readaptación en Irlanda eran solo la superficie, bajo ellos se escondían laboratorios donde se experimentaba con los capturados. Nadie sabía con exactitud qué buscaban, pero las grabaciones que el profesor les mostró confirmaban algo perturbador: había otra persona con poderes. Amigo o enemigo. Cautivo o infiltrado. Aniel no lo sabía. Por eso, cuando compartió su plan con Asael, quiso disuadirlo: es demasiado peligroso para ti. Pero Asael no retrocedió. Sus ojos tenían la misma firmeza que cuando le confesó lo que había sentido en su ausencia. Estuve en la armada, Aniel. Sé lo que es enfrentarse a la oscuridad. Y mientras tú entrenabas con tus poderes, yo también me preparé. Con armas, con disciplina. No voy a dejarte hacer esto solo. Aniel lo observó en silencio. Había en Asael una fuerza distinta, no era poder sobrenatural, sino convicción humana, y eso lo hacía aún más valioso. Sellaron un pacto sin necesidad de palabras: atacarían el laboratorio de Irlanda, descubrirían lo que se ocultaba tras esas paredes y liberarían a los prisioneros. Sabían que sería un viaje de sombras, peligro y secretos. La OAH tenía recursos, soldados y un líder implacable. Pero por primera vez en mucho tiempo, Aniel sintió que no estaba solo. El futuro aún era incierto, pero una cosa era clara: la guerra había comenzado. Varios días después, Aniel y Asael estaban preparados. El mapa del laboratorio que Asael había conseguido y el arma escondida bajo su chaqueta eran las únicas certezas que llevaban consigo. Lo demás era duda, riesgo y miedo. Con un destello se teletransportaron. Sus cuerpos aparecieron en medio de un pasillo interminable, iluminado por luces blancas y frías, tan silencioso que cada paso parecía un grito. Al final, una puerta custodiada por un guardia. ¡Alto ahí!, gritó el hombre, desenvainando su arma al verlos. Aniel reaccionó primero. Desapareció de la vista del guardia y, en un parpadeo, apareció a su lado. Un golpe seco, y el hombre cayó inconsciente contra el suelo metálico. Entonces las alarmas comenzaron a sonar. Luces rojas intermitentes llenaron el corredor mientras el eco de pasos y gritos retumbaba en la distancia. «Rápido», dijo Asael, encajando un extintor en la puerta para bloquear el acceso de los vigilantes. Al atravesar la entrada, quedaron helados. La sala era circular, con varios cuartos alineados como celdas alrededor. En el centro, una cama de quirófano brillaba bajo lámparas estériles, rodeada de máquinas que emitían pitidos constantes. En el interior de las celdas, sombras humanas conectadas a tubos y cables, respirando apenas, atrapadas en un letargo forzado. «Aniel, tenemos que sacarlos», murmuró Asael, ya manipulando los controles. Pero entonces, algo sucedió. El aire se encogió como si el espacio mismo hubiera respirado. Una silueta apareció detrás de los aparatos centrales, deslizándose desde la nada. Aniel lo sintió antes de verlo: un escalofrío, una presencia que pesaba en el ambiente. Cuando la figura salió de las sombras, sus ojos confirmaron lo impensable. Ruiz. El hombre más temido del planeta estaba frente a ellos. Avanzaba con calma, cada paso un golpe en el pecho de Aniel, que apenas podía respirar.
Nos volvemos a encontrar de nuevo, Aniel, dijo con voz ronca, grave, cargada de un poder oscuro que llenaba la sala. Aniel se petrificó. ¿Cómo podía ese hombre conocer su verdadero nombre? ¿No me recuerdas? Continuó Druids, inclinando el rostro con una sonrisa fría. El corazón de Aniel se aceleró. Su rostro no le resultaba familiar, y sin embargo, había algo en su mirada que le erizaba la piel. Druids giró hacia Asael, evaluándolo como quien observa a una presa. ¿Quién es tu nuevo novio?, preguntó con un dejo de burla. A Asael lo dejas en paz, gritó Aniel, su voz cargada de enojo, aunque temblaba por dentro. Druid sonrió, disfrutando del miedo que provocaba. Nos volvemos a encontrar todos, después de tanto tiempo. ¿De verdad no tienes idea de quién soy? Aniel no respondió. No podía. Druids dio un paso más, y sus palabras cayeron como una daga. Te voy a refrescar la memoria. Soy aquel pequeño al que mandaste 10 años al pasado. El mundo de Aniel se derrumbó en ese instante. Su guardia cayó, la culpa lo atravesó como un rayo. Ese error, esa decisión que lo había perseguido en sueños, estaba ahí, frente a él, convertido en el monstruo más peligroso de todos.